distensión del músculo periférico. Luego de los nociceptores musculares tenemos los articulares. En los articulares lo que tenemos son nociceptores aferentes con fibras que son amielínicas. Estos son más inespecíficos, ¿no? Y se liberan a cualquier tipo de daño tisular que implique dolor e inflamación. Entonces, estas fibras aferentes amielínicas, que no son C ni son A delta, son las que están ubicadas en todos estos puntos dolorosos: hombro, codo, columna, muñeca, rodilla, tobillo. En zonas de articulación, las terminaciones nerviosas en estas articulaciones son fibras aferentes amielínicas. Amielínicas. No tienen un nombre propio, digamos. Por último, los nociceptores viscerales, aquellos que están en el estómago, en el intestino, en el corazón, son aquellos que detectan el dolor en estos órganos y son principalmente terminaciones nerviosas de fibras aferentes también amielínicas. Son terminaciones libres de fibras aferentes también amielínicas, o sea, sin mielina. ¿Y de qué órganos o de qué situaciones registran o se activan? ¿No? En isquemia miocárdica, en irritación del árbol traqueobronquial, en congestión pulmonar y embolismo pulmonar, en lesiones testiculares, cólicos renales y biliares, todo lo que sea víscera hueca, estómago, intestino, útero, corazón. Esto hace o estimula a las terminaciones libres de aferencias amielínicas, que son las que van a transmitir este tipo de dolor en este tipo de órganos. Luego tenemos los estímulos para vísceras, pero también incluyen otros, ¿no? Espasmo, músculo liso, exceso de distensión del órgano hueco. Estos también, pero según un autor severo, más están relacionados a esta literatura que dice isquemia, y según el libro de patofisiología de Bikram, también se puede considerar el espasmo, por ejemplo, del músculo liso, ¿no? Y la distensión de algunos órganos huecos, como refieren. Son parecidos en realidad, pero ambos casos están relacionados con la transmisión a través de terminaciones libres de fibras aferentes amielínicas. Acá está la relación de algunos receptores viscerales, son mecanoreceptores, receptores de estiramiento, receptores nociceptivos, quimioreceptores. Bueno, esto tienen que leer. El otro proceso es la transmisión. El segundo proceso es la transmisión. La transmisión tiene que ver entonces con el tipo de fibra. Fibra mielínica, la transmisión, fibra amielínica, la transmisión tiene una velocidad pobre, ¿no? De 0,5 a 2 metros por segundo. Estas fibras C son para estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Como le dije, son polimodales porque, miren, mecánicos, térmicos, o sea, todo, en realidad, la mayoría de tipos de estímulos captan la fibra C. La diferencia es que la velocidad es pobre. ¿Por qué? Porque son amielínicas. Entonces, la transmisión en la fibra C es lenta, sí es lenta. ¿Es polimodal? Sí es polimodal, ¿no? La fibra C transmite estímulos mecánicos, térmicos y químicos, sí lo transmiten. A diferencia de las fibras A delta, ¿no? Que son mielinizadas y que la velocidad es mayor, de 2 a 20 metros por segundo. Básicamente tienen dos tipos de estímulos: mecanoreceptores y termoreceptores, receptores térmicos. Entonces, porque transmiten acciones mecánicas y térmicas, se le llaman mecano-térmicos receptores. Entonces, en la transmisión, básicamente hablamos de dos fibras: fibra C y fibras A delta. Unas lentas y otras un poco más rápidas. Unas polimodales y otras solamente bimodales, digamos, térmicas y mecánicas. Entre las láminas, cada lámina de Rexel es la que les estaba explicando hace un rato, la 1 y 2, hacen sinapsis con fibra alfa, delta y C, A delta y C, y se dividen en dos tipos de fibras que pasan por estas láminas 1 y 2. Fibras que responden solamente a estímulos nocivos y las neuronas de rango dinámico ampliado, que responden a ambos, a estímulos nocivos y no nocivos.
Las láminas 3 y 4 que está acá en el asta posterior, ¿no?, contienen solamente fibras A beta y que responden a estímulos no nocivos provenientes de este tipo de fibra. La lámina 5 que vemos acá son neuronas de amplio rango dinámico alto, igual que las de aquí, que reciben información de A beta, A delta y Z. Y por último, la lámina sexta, recibe impulsos no nocivos provenientes de músculos y articulaciones. Entonces, cuando uno le pregunte los músculos y las articulaciones, ¿por qué láminas transmiten su impulso nervioso? Láminas. Pues más o menos a eso se refiere esta lámina, la lámina de Hessing y la clasificación del asta posterior. Ahora, hay otras láminas, ¿no?, pero con respecto al dolor, estas se transmiten por el asta posterior. Estas otras láminas son para otro tipo de actividades, no dolorosas. Y cuando uno quiere encontrar la difusión somatotrópica de estas láminas, vemos que nosotros tenemos vías, o sea, láminas que pasan por diferentes vías. Las láminas del dolor son generalmente, están ubicadas en la región anterior. Las vías del dolor de transmisión, de distribución somatotrópica, están distribuidas en la cara anterior, en la cara ventral, o también llamada anterior. Como vemos acá, estos son provenientes de dermatoma sacro, aquí, lo pasa bien lateral, los dermatomas lumbares, lateral, el dermatoma torácico a este nivel, y los dermatomas cervicales a este nivel. ¿Qué significa esto? De que las vías relacionadas a esas zonas vertebrales, con sus respectivos dermatomas, son transmitidos por esta zona anterior. Hay tres vías que son principales en el organismo y que son transmisoras del dolor. Tres vías: la espinotalámica, la espino-reticular y la espino-mesencefálica. Como vemos acá, tenemos la espinotalámica, la espino-reticular y la espino-mesencefálica. La espinotalámica es la más importante de todas. Constituye el 90%, como dicen, de todas las vías ascendentes. Y llega el estímulo, por ejemplo, por la vía posterior, el asta dorsal, cruza hacia la vía anterior, se ubica en su haz, en el fina ventral, y luego asciende, comienza a subir ahí por el lado lateral, sigue aquí por el lado lateral medio, hasta que llega al tálamo. Ubicado en el tálamo, para la percepción del dolor, va a la corteza cerebral, donde va a interpretar la escala de la percepción del dolor. Este es el espino talámico. Ruta parecida para el espino reticular y una ruta más corta, porque es un poco más primitiva, la espina mesencefálica, que no tiene interpretación cortical. La modulación es lo que vine explicando hace un rato respecto a que hay neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Y el producto de ese engranaje entre excitación e inhibición va a ser lo que le da modular el estímulo. Esta modulación se realiza en las neuronas que atraviesan principalmente la lámina 2 de la médula espinal, en todo su recorrido. A nivel supraespinal también se produce, sobre todo en las regiones del tronco encefálico. Miren, acá tenemos dos estructuras, una estructura somática, otra estructura visceral, que son estimuladas. Fibras del dolor interpretan, llegan a la médula espinal por el asta posterior. Una de ellas cruza la médula espinal y se dirige en forma perpendicular hacia el cerebro, para que le interprete la sensación del dolor. Luego, como le requiere modulación, hay una influencia cortical que a nivel talámico va a desencadenar una modulación de este estímulo doloroso. Esta modulación tiene dos vías: una vía catecholaminética y una vía serotoninérgica, o sea, una vía dependiente de la serotonina y una vía dependiente de la catecolaminas, que van a modular este encuentro neural para regular, para inhibir, para, digamos, aplacar este estímulo doloroso. Y esto es lo que nosotros
interpretamos como modulación periférica, ya que en la modulación central se da a nivel tálamo cortical. Para la modulación de los mensajes nociceptivos, o sea, de los estímulos directivos, intervienen algunas sustancias ya conocidas por nosotros. La ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, la glicina, son sustancias inhibitorias que actúan sobre todo en fibras A, B. La serotonina, como vimos en el gráfico, se encuentra principalmente en el núcleo magno y en la sustancia reticular del café, y las catecolaminas, ¿no?, que producen analgesia dependiendo de la actividad de los alfa-2 presinápticos. O sea, tanto a nivel cerebral como a nivel medular, nosotros tenemos, digamos, sustancias vasoactivas, algunas neurotransmisores, que regulan de alguna manera el estímulo excitatorio, modulando el mensaje doloroso. Pero el mensaje doloroso también es regulado por los péptidos opioides. El opio, ¿no?, como vemos, son sustancias que frenan el dolor, que actualmente se consume, ¿no?, por vía exógena. Pero nosotros tenemos péptidos endógenos, y entre ellos tenemos tres familias. La propiomelanocortina, como sabemos, la propiomelanocortina es una sustancia precursora que nos da origen a la hormona adrenocórticotropa, a la hormona estimulante del melanocito, a la beta-lipotropina y a la beta-endorfina. Otra sustancia péptida endógena es la proencefalina, que se origina a partir de la leucina y la metionina y de algunas encefalinas. La proencefalina B, que origina la endorfina A, la endorfina B y la neuroencefalina. Estas sustancias son péptidos endógenos, opioides, que lo que hacen es aplacar, son analgésicos propios, nuestros, que producen sensación desagradable. Ustedes no han sentido o no han visto alguna vez dolor que produce risa, dolor exquisito, que quieren que te siga doliendo. Eso es porque se libera sustancias endógenas, opioides, que son placenteras. Entonces, estos péptidos opioides endógenos se encuentran en el sistema nervioso central y actúan como neuromoduladores. Inhiben también la liberación de la sustancia P, que es una sustancia que produce dolor. Cuando una noxa nos agrede, localmente se puede producir la liberación de sustancia P. La sustancia P es la sustancia del dolor, es una sustancia propia que inflama y que produce dolor en el tejido circundante a la lesión. Por último, la percepción ya es una función cognitiva, ya es una función superior, la percepción. Se da a nivel cerebral, y estas son las zonas del cerebro donde aumenta el flujo sanguíneo debido al proceso doloroso, que se están asociadas principalmente a lo que es percepción. Por último, la formación reticular del tálamo en parte inferior del central del cerebro causa una percepción consciente, o sea, interpreta. Y esta imbricación entre lo que es el tálamo y la corteza cerebral, es la que me va a dar al final decirme a mí: oye, ¿tienes dolor o no tienes dolor? ¿O vas a tener dolor o no vas a tener dolor? Y me va a interpretar la calidad del dolor. Cuando un dolor me despierta, es un dolor orgánico. Por ejemplo, si me dice: doctor, yo estaba durmiendo y el dolor me despertó. Eso es un dolor orgánico. Eso es grave. No es algo para pasarlo desapercibido, porque eso implica de que hay una vía orgánica, existente, física, que está transmitiendo el impulso y que no es percepción o exageración del paciente. Cuando a mí me dicen dolor, el paciente me dice: doctor, el dolor me despertó, el dolor de pecho me despertó, hay que pensar que el paciente se está infartando. O por lo menos está haciendo lo que llamamos, entre comillas, un preinfarto.
Si el paciente primero se despierta y luego le duele, ya no le creo. Pero si me dice que el dolor lo despertó, sí, es algo orgánico. Porque cuando a uno le duele, cuando está durmiendo y el dolor lo despierta, es porque estado cero estrés, porque está durmiendo y comienza el proceso irritativo de la sustancia P o de otras vías que están produciendo. Muy bien, jóvenes. ¿Y ahora qué hacemos? Inflamación. Bueno, voy a explicar lo básico de la inflamación. Y eso es inflamación más larga. No leen, porque es más largo. Y hay más conceptos. Y veo que están durmiendo varios. Vamos a la parte voy a explicar la parte, digamos, medular. ¿Las fijas? Más complicado. La creencia de la inflamación es una respuesta fisiológica, localizada o puede ser sistémica, ¿no? De tipo protectivo, que se lleva a cabo principalmente en el tejido conjuntivo, pero es imprescindible la participación, ¿no?, de vasos sanguíneos dentro de ese tejido conjuntivo. ¿Cuál es el propósito de la inflamación? Aislar, neutralizar, remover, evitar, ¿no?, evitar el daño, limpiar y finalmente reparar la zona dañada, la zona inflamada. Nosotros tenemos barreras, ahí más rápidamente. Tenemos una barrera física, la piel, el jugo gástrico son barreras físicas, una primera línea de defensa, los neutrófilos, luego viene una respuesta inmune y una respuesta celular. Si el injuriante me derrota toda mi barrera química, mi barrera celular, mi barrera humoral, se va a producir el daño. Se va a producir. Miren las figuritas: piel, lágrimas, mucosa, neutrófilos, fagocitos, respuesta celular, respuesta humoral. Vence todo, se produce una injuria, el daño. Entonces, más o menos, ¿qué se produce durante una inflamación? Primero, la reacción de los vasos sanguíneos. Esta es una noxa. Ingresa la noxa. Ingresa, por ejemplo, un clavo oxidado. Ingresa. Lo que se va a producir, uno, es la lesión de la solución. Hay una solución de continuidad acá. Daño por función. Acá dicen que me pulsa una uña, pero es un clavo. Un clavo. Segundo, si ese clavo está oxidado o está contaminado, se van a liberar en 2.2 bacterias. Acá es un estreptococcus todavía. Estos moraditos son bacterias. Tercero, esto produce que a nivel local haya liberación de histamina. ¿Quién libera la histamina? Vasos sanguíneos y algunas células leucocitarias liberan histamina, como los mastocitos. Tercero, hay una liberación de líquido exudado alrededor de la zona inflamada por vasodilatación. Miren, este es el tamaño del vaso y acá es el vaso circular. Quinto, hay aumento de flujo en la zona dañada. Y sexto, se comienzan a acercar ¿quién? La primera línea de defensa. Entonces, en este gráfico, más o menos está paso por paso cómo sucede en términos generales el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué implica? Una reacción de los vasos sanguíneos con acúmulo de fluido, implica una respuesta vascular
que vamos a pasar a explicar, como es la migración, la activación de leucocitos, la acción sistémica. Posteriormente, ya al término de la inflamación, un proceso de reparación, un proceso inflamatorio que puede regenerarse, repararse o producir daño permanente. Vamos rápido. ¿Qué células intervienen o participan en la respuesta inflamatoria? Todas estas: neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y plaquetas. Saben que algunos neutrófilos se van a convertir en polimorfonucleares y algunos monocitos se van a convertir en macrófagos. Esto es dentro de las células que están circulando en la zona dañada, en el vaso que ha sido injuriado. Luego tenemos el plasma y sus proteínas, que son las proteínas plasmáticas que van a intervenir en el proceso inflamatorio. La vasculatura, sobre todo la capilar principalmente, en su parte arteriolar y luego la parte venular. Y la matriz extracelular, ¿no? Que no está dibujada acá, pero que es la que está por debajo de la piel y que está rica, ¿no? En estructura de colágeno, elastina, glucoproteínas, fibrotina, adenina y otros tipos de sustancias proteicas. Acá lo vamos a ver. Entonces, miren, ¿no? El tejido conectivo y la microcirculación. Y se hace énfasis en microcirculación porque, bueno, el tejido circulatorio es un tejido conectivo. Los vasos sanguíneos, aparte del componente epitelial, todo lo demás es tejido conectivo. Entonces, miren quién interviene. Células del tejido conectivo, las células mastocíticas o mastocitos, también llamados células cebadas, producen ciertas sustancias como histamina y otras. Los fibroblastos y los macrófagos. Entonces, ¿qué células intervienen en el proceso inflamatorio? Estas que están. Dentro del vaso sanguíneo vamos a encontrar otras células, otros componentes que también intervienen, como los polimorfonucleares, cuando todavía no migran hasta acá, los linfocitos, las plaquetas, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Todos intervienen, uno en más medida que otro, ¿no? Por ejemplo, los polimorfonucleares intervienen activamente como primera línea de defensa. Las plaquetas también actúan activamente en el proceso de adhesión, como vamos a ver. Los monocitos se salen del vaso y se transforman en macrófagos. Los eosinófilos, si hay un componente reactivo o ectópico o atópico, se ponen en acción, y los basófilos, que es menor colaboración. Por último, dentro de la matriz de las células hechas en el vaso, dentro de la matriz del tejido laxo, tejido celular subcutáneo, tejido alrededor del vaso sanguíneo, tenemos la membrana basal. Esta membrana basal tiene un conjunto de elementos, ¿no? Como colágenos tipo 4, adenina, fibrotina, y otras glucoproteínas, proteínas que van a intervenir en el proceso inflamatorio. Las fibras elásticas, las fibras colágenas y los proteoglicanos. Todos estos son miembros de lo que va a constituir o van a interaccionar en el proceso inflamatorio. Esto no es lo más fácil, esto no es lo más difícil. Entonces, la inflamación puede ser dos tipos, aguda o crónica. No como el dolor de 3 meses o menos de 3 meses, ¿verdad? Eso no solamente tiene una relación temporal, sino que tiene una relación en el desarrollo propiamente dicho. Se puede decir que la inflamación es aguda cuando dura minutos hasta algunos pocos días. Y la inflamación es crónica cuando la duración es de algunas semanas a meses. ¿Cuál es la diferencia? La inflamación aguda a rápido desarrollo, relativamente corto el proceso de duración, y hay presencia de exudado y solamente neutrófilos. Miren, neutrófilos, polimorfonucleares. En cambio, la inflamación crónica dura más tiempo, semanas a meses. Hay presencia de mononucleares, acá no, mononucleares, linfocitos y macrófagos, y hay proliferación de neovasos, aquí no, neovasos, fibrosis y necrosis. Entonces, en una inflamación aguda no hay angiogénesis, no hay, porque no hay tiempo para que el corazón o otro tejido forme su propio arrugo. En cambio, en una inflamación crónica hay neoformación de vasos, hay angiogénesis, hay fibrosis, hay tejido necrosado que hay que remover. Inflamación aguda, características, inflamación crónica. Entonces, toda esta teoría principalmente es de inflamación aguda, porque la inflamación crónica al final es parte de la consecuencia de la inflamación aguda. O sea, la inflamación aguda va a pasar a ser crónica. Avanzamos rápido. La inflamación aguda, ¿cuáles son los componentes principales? Uno, se va a producir vasodilatación, como hemos visto, vasodilatación. O sea que
la arteriola, el capilar y la vena alrededor de la zona infuriada va a vasodilatarse. Y va a vasodilatarse por la presencia de sustancias vasoactivas, vasodilatadoras, ¿no? Como por ejemplo la prostaglandina y la leucina. Hay sustancias que producen vasodilatación y con sustancias producidas por el propio endotelio o alrededor del tejido conjuntivo alrededor del endotelio. Aumento de la permeabilidad. Esa vasodilatación hace que las células endoteliales del vaso sanguíneo se separen un poco y eso aprovechan algunos glóbulos blancos, también líquido, en extravasarse, en salir. Hay éxtasis sanguínea porque todo se agrupa, o sea que la sangre se dirige a esa zona, pierde velocidad y se acumula. Eso tiene un efecto protrombótico. Hay migración de glóbulos blancos, acumulación y activación de leucocitos que se dirigen a la zona mediante el proceso de quimiotaxis y plaqueresis. Pero veamos, primero la vasodilatación. Entonces, ¿por qué se produce la vasodilatación? Porque aumenta el calibre del vaso. Y esto se produce, es un efecto primario del proceso inflamatorio. O sea, apenas se produce la agresión, se produce la vasodilatación. Y luego de producir la vasodilatación, o por qué se produce la vasodilatación, me dije por algunos mediadores. Histamina y principalmente hoy se sabe que es el óxido nítrico, que es una sustancia estrictamente vasodilatadora. Antes se conocía como factor relajante del endotelio. Hoy se sabe que ese factor relajante derivado del endotelio es óxido nítrico. Entonces, un vaso sanguíneo normal es así, o sea, una arteriola, una vena y un capilar tiene estas dimensiones. Sin embargo, cuando se produce el proceso inflamatorio, tiene estas dimensiones, o sea que se ensancha el calibre de la vena, el calibre de la arteriola y el calibre del capilar. De tal manera que se produce, ¿no?, un incremento del flujo sanguíneo en esta zona. Hay formación de escape de líquido plasmático, lo que va a producir un exudado con depósito de proteínas que estaban en el plasma. Hay migración leucocitaria, los neutrófilos comienzan a migrar hacia la zona del daño tisular, del tejido conectivo, o sea, que de acá se escapan para migrar hacia la zona dañada. Hay aumento de la permeabilidad, entonces, habiéndose dilatado, comienzan a escaparse el líquido, que es el plasma de células, que son los macrófagos, los monocitos. Pero esta permeabilidad no solamente se produce porque se dilata, sino porque aumenta el flujo intravascular. Y al aumentar el flujo intravascular, el aumento de la presión hidrostática. Entonces, si nosotros tenemos que en un vaso sanguíneo la presión oncótica, que está en verde, y la presión hidrostática, que está en rojo, están en equilibrio, el vaso conserva su tamaño. Pero cuando hay un aumento de flujo, hay un aumento de plasma, hay un aumento de sangre, la presión hidrostática aumenta. Y entonces vence a la presión oncótica o proteica. Y entonces hay un escape de líquido debido al aumento de la presión hidrostática. Esto explica el exudado alrededor de la zona de lesión y del vaso comprometido. A esto se refiere la permeabilidad, a la vasodilatación más el aumento del flujo sanguíneo, que va a llevar a un aumento de la presión hidrostática con un escape de mayor cantidad de fluido, que es líquido plasmático. Y este es el corazón de la exposición. Luego que se trabasa el líquido, comienzan a escaparse leucocitos del vaso sanguíneo. Este escape de leucocitos es todo un proceso, que es la clase en sí, que es lo que voy a explicar solamente. La extravasación leucocitaria, o sea, para que se produzca el proceso inflamatorio, básicamente el corazón del proceso en sí es la extravasación leucocitaria. ¿Qué sucede? Los leucocitos, que se llaman neutrófilos, cuando están dentro del vaso comienzan a salirse, así como algunos monocitos comienzan a salirse del vaso. Esa salida no es que me salgo y listo, es todo un proceso de migración, rodamiento, adhesión, transmisión, quimiotaxis y activación. Entonces, recuerden, el proceso de extravasación implica marginación, rodamiento, adhesión, transmisión, quimiotaxis y activación.
Entonces, comenzamos. Primero, hay el proceso de marginación, o sea, el polimorfo nucleado que estaba feliz, ¿no? Estaba feliz transportándose dentro del vaso sanguíneo, se hace marginal. Se hace marginal hacia el endotelio, hasta que, por un proceso de contacto, toma, valga la redundancia, conexión con el vaso, con el vaso endotelial, con la célula endotelial. Este contacto es propiciado por algunas proteínas, como las selectivinas y directrinas. Luego del contacto, debido a estas selectivinas, el polimorfo nucleado comienza a avanzar mediante un proceso llamado de rodamiento. Ya este rodamiento también es influenciado, es direccionado por selectivinas y quimestinas. Este rodamiento va a hacer que avance y se vaya adhiriendo más el glóbulo blanco o polimorfo hacia la superficie endotelial, hasta que se adhiere a la superficie. Este proceso, llamado adhesión, está ligado a una superfamilia de integrinas y inmunoglobulinas. Luego de que se adhiere, ya comienza la remodelación del leucocito para que pueda atravesar el vaso sanguíneo, que en esta parte, digamos, está perforado o denudado debido a la dilatación. Esto, entonces, proceso en el cual el glóbulo blanco se integra a la pared del vaso sanguíneo, se le llama extravasación y está dirigido justamente por integrinas. Llega el vaso sanguíneo a pasar, ¿no? Llega el glóbulo blanco a pasar a través del vaso sanguíneo y hay ciertas sustancias que la atraen, hay ciertas sustancias que atraen a este vaso sanguíneo para que complete su escape. Estas sustancias le inducen una propiedad al glóbulo blanco, que es el quimiotactismo, que es dirigirse a la zona injuriada. Este quimiotactismo es dirigido por quimiosinas y le da sentido, ¿qué le da sentido al viaje de este glóbulo blanco? La presencia de oxoninas. Estas oxoninas son como señaladores que están en la membrana, ¿no? En la membrana de la zona injuriada, Entonces, este glóbulo blanco va en busca, va a adherirse a esas oxoninas, que son las que te dicen, yo estoy aquí, en el foco de la inflamación. Es como le explico en términos más fáciles, las oxoninas le tiran el dedo al agresor, a la noxa. Aquí está, ¿no? Y el glóbulo blanco se dirige a esa zona y activa lo que es la activación endotelial. En realidad es una activación leucocitaria y ataca al germen injuriado. Entonces recuerden que hay primero un rodamiento, contacto, una marginación, contacto, rodamiento, adhesión, extravasación, quimiotactismo, luego la presencia de oxoninas, que son parte del sistema de complemento. El sistema de complemento es un montón de proteínas activadas, dentro de ellas C3A y C5A, que son las que intervienen en este proceso de oxonización. Luego sigue esta segunda parte, vamos a ver. Esta segunda parte en la cual el glóbulo blanco ya llega a la zona del foco inflamatorio y comienza a atacar al germen, o es una bacteria, por ejemplo, acercándose primero a ella y luego intentando fagocitar. La fagocita se adhiere a ella, la fagocita, si es que puede, debido a que le ha dicho que ella le ha dicho la oxonina, la fagocita y la intenta digerir. Para la digestión, este glóbulo blanco necesita de la presencia de lisocimas. Entonces, las lisocimas
que están en el interior de este glóbulo blanco se acercan hacia la zona de la vacuola en la cual están los gérmenes y forma un fagolisosoma. Este fagolisosoma ya es la que hace que las enzimas catalasas hidrolíticas del lisosoma se viertan sobre el agente infeccioso y se produzca la eliminación de la noxia. Entonces, en el proceso de rodamiento, que acá está, digamos, a grandes modos, y solamente le digo selectinas, son varias selectinas. Son selectina E, P y L. ¿Dónde está la selectina E? En el endotelio. ¿Dónde está la selectina P? En las plaquetas, también en el endotelio. ¿Y dónde está la selectina L? En el leucocito. Selectina E porque está en el endotelio. Selectina P porque está en las plaquetas.